Pronuncia el nombre de John McAfee y a la mayoría lo único que les evocará será la aparición en el ordenador del programa McAfee Antivirus. ¿Cuántos son los que hemos oído de algunas personas que desaparecen o mueren? Algunas historias conspirativas toman vida cuando un patrón tan marcado desde hace años sigue haciéndose notar hasta la actualidad. Casos como los de artistas, médicos, políticos, empresarios y muchos más. Hay una nueva producción audiovisual que está dando de qué hablar en redes sociales, donde el protagonista posterior a sus declaraciones desaparece de por vida. Vivir sin freno, el turbulento mundo de John McAfee, un documental en Netflix, donde se muestra que había mucho más en McAfee que el deseo de librar a tu ordenador de algún molesto malware o virus informático, como quieran llamarlo. Desde ser fugitivo buscado por el asesinato de su vecino de al lado en Belice, hasta su extradición por evasión de impuestos, sus juergas con drogas en superyates y la creencia de que era perseguido por ejércitos nacionales y cárteles de la droga. Toda la historia es compleja, desordenada y casi increíble. Realmente no se sabe qué es verdad y qué es ficción, dice el escritor fantasma de McAfee en el documental, y ese es uno de los muchos problemas para contar su historia. Pero ¿quién era el verdadero John McAfee? ¿Y dónde empezó a ir todo tan mal? McAfee nació en una base de las Fuerzas Aéreas Americanas, en Gloucestershire, en 1945. Su padre era al parecer un borracho abusivo que murió por suicidio cuando McAfee tenía 17 años. Tras licenciarse en matemáticas en 1967, fue elegido para trabajar en la NASA en el programa Apolo. Luego pasó al mundo de la tecnología con trabajos en Univac, Xerox y Computer Science Corporation. Mientras trabajaba en Lockheed a principios de los años 80, empezó a detectar el aumento de los virus informáticos y su potencial para destruir la industria. Creó un software antivirus que podía detectar un virus informático y eliminarlo automáticamente, al que llamó Virus Scan. Como fue uno de los primeros programas antivirus del mercado, lanzó su empresa McAfee Associates a partir de él. A principios de los años 90, se calcula que ganaba $5 millones al año. Siguieron las fusiones con Intel, pero McAfee empezó a mostrar su lado impulsivo y temerario cuando se puso a hablar mal de la empresa por cambiar de nombre a Intel Security. Es ahí que las empresas se desvincularon de él. Como resultado, se convirtió en el tipo original de Silicon Valley, asociando su nombre y su dinero a muchas empresas de nueva creación, como Tribal Voice, que incluía el primer sitio de mensajería instantánea de la historia, PowWow. También estaba Sun Labs, Quorum X, Future Tencent Central, entre otros, por nombrar solo algunas. Finalmente, se unió a la fiebre del oro de las criptomonedas, convirtiéndose en el director general del MGT Capital Investments. En julio del 2017, McAfee predijo en Twitter que el precio de un Bitcoin saltaría a $500,000 en 3 años, añadiendo: si no, me comeré mi propio pene en televisión nacional. Pero todos los grandes negocios de dinero que estaba haciendo enmascaraban su comportamiento cada vez más errático fuera de la sala de juntas. Su comportamiento franco empezó a pasarle factura tras afirmar en Fox News en 2019 que no había pagado impuestos desde 2010. Empezaron a acumularse otros cargos en Estados Unidos contra él, una demanda civil tras 2 muertes relacionadas con su participación en un accidente de aerotrekking, que para los que no saben es un deporte en el que se vuelan triciclos con alas de cometas a baja altura, a veces a pocos metros del suelo, así como un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol y por posesión de un arma de fuego en Tennessee. Pasó mucho tiempo en Belice, en una mansión de su propiedad en la playa de Cayo Ambergris.
pero afirmó que la policía lo tenía en el punto de mira, especialmente cuando fue detenido por fabricación de drogas sin licencia y posesión de un arma también sin licencia de nuevo. Pero fue el asesinato del vecino de McAfee en Belice lo que lo convirtió en un fugitivo. Según un local en el documental Vivir sin freno, el turbulento mundo de John McAfee, McAfee y su vecino Greg Fall se habían peleado en el 2012 por el comportamiento de los 4 perros de McAfee que acosaban al loro de Fall. Los perros de McAfee fueron envenenados y asesinados, y un día después, su vecino Greg Fall fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza. Según informa Reuters, McAfee creía que las autoridades de Belice lo matarían si se entregaba para ser interrogado. El primer ministro de Belice reaccionó negando sus afirmaciones, llamándolo paranoico y loco. Fue detenido por entrar ilegalmente en Guatemala y debía ser deportado a Belice. Fue entonces cuando fingió un ataque al corazón y voló de vuelta a Estados Unidos, después de ser liberado, donde se metió de nuevo en el estilo de vida de las fiestas en South Beach, Miami. Con 2 candidaturas fallidas a la presidencia en el 2016 y el 2020, suponemos que pensó que si Donald Trump pudo hacerlo, cualquiera puede. Se autodenominó libertario, defendiendo entre otras cosas la despenalización del cannabis, el fin de la guerra contra las drogas y una economía de libre mercado que no redistribuya la riqueza. En la película, que prácticamente es un documental, recoge el descenso de McAfee a una crisis de salud mental. Realmente había instalado tecnología de pulsación de teclas en los ordenadores de las autoridades para saber que le perseguían. Todo se vuelve más y más turbio, ya que él mismo, según declara, empezó a buscar en los ordenadores de los altos mandos por qué lo andaban siguiendo o qué información tenían de él. Pero según cuenta, lo que él encontró fue que políticos de altos mandos estarían involucrados con actos de corrupción, crimen organizado, y posteriormente a esta revelación es que lo estarían cazando. En el 2019, McAfee volvió a huir, esta vez del gobierno estadounidense. El 5 de octubre del 2020 fue detenido en España en nombre del Departamento de Justicia de Estados Unidos por evasión de impuestos y un esquema fraudulento de pump and dump de criptomonedas. Residió en una prisión de Barcelona hasta el 23 de junio del 2021, cuando la Audiencia Nacional Española aceptó extraditarlo para que se enfrentara a los cargos en Tennessee. Apenas unas horas después, McAfee se quitó la vida en la cárcel. Sin embargo, este no fue el final de la historia. La tercera esposa de McAfee, Janice McAfee, cree que no fue un suicidio. También señala el tatuaje que McAfee se hizo 2 años antes de su muerte y del que tuiteó: "Hoy me he hecho un tatuaje por si acaso. Si me suicido, no lo hice". También había hecho comentarios de que tenía información sobre lo que está en el poder y amenazó con exponer finalmente la verdad si era encarcelado o moría. Más de 2 años después de su muerte en la cárcel barcelonesa de Brians 2, la justicia ha dado por fin el cierre a la investigación sobre el fallecimiento de John McAfee, uno de los grandes magnates informáticos de Silicon Valley de principios de este siglo. La audiencia de Barcelona ha concluido que no hay indicios de nada distinto a una muerte de origen suicida y descarta así las pretensiones de la viuda del magnate, que durante estos 2 años ha abonado la teoría de que McAfee nunca se suicidaría, sino que fue asesinado en su celda. El auto de la audiencia reconstruye las últimas horas de vida del empresario gracias a las cámaras de vigilancia de la prisión. McAfee se rehusó salir al patio de la cárcel por la mañana y pocos minutos después de las 6 de la tarde, un funcionario de la cárcel accedió a su celda y lo encontró colgado del cuello con un cordón atado a la ventana. Cuando encontraron a McAfee colgado, estaba todavía con vida, pero con el pulso débil
Dos empleados de la cárcel lo levantaron en un primer momento para que el cordón ya no presionara su cuello. Posteriormente, cortaron la cuerda y lo estiraron en su cama. Acto seguido, llegaron los médicos que trataron de reanimarlo, sin tener éxito. El magnate informático fallecería a los 75 años. Un raro acontecimiento. ¿Casualidad tal vez? Tal vez John McAfee se vio en una crisis emocional y fue su única alternativa. O pudo ser el mismo destino que tienen aquellos que son una piedra en el zapato para otros. Hasta aquí con el video de hoy, queridos amigos. Si les gustó, escriban en los comentarios y dejen su like. Suscríbanse para más contenido y denle click a la campana de notificaciones. Me despido. Hasta un próximo Archivo Oculto.